Hola, mi nombre es Alan Álvarez y le estaré hablando sobre lo que es la ciberseguridad y la investigación y análisis. Básicamente, la ciberseguridad es la la práctica de proteger equipos, redes, aplicaciones de software, sistemas críticos y datos de posibles amenazas digitales. Las organizaciones tienen la responsabilidad de proteger los datos para mantener la confianza del cliente y cumplir la normativa. Utilizan medidas y herramientas de ciberseguridad para proteger datos confidenciales del acceso no autorizado, así como para evitar interrupciones en las operaciones empresariales debido a una actividad de red no deseada. Definición de qué es ciberseguridad. Como ya dije al principio, la ciberseguridad se encarga de proteger los equipos, redes, aplicaciones de software, sistemas críticos y datos de posibles amenazas digitales. También garantizan que los datos y sistemas se mantengan intactos y libres de modificaciones no autorizadas. También aseguran que los datos y sistemas estén disponibles cuando se necesiten. Es importante tener la ciberseguridad, ya que se usan sistemas digitales y de conectividad de alta velocidad para proporcionar un servicio eficiente al cliente y ejecutar operaciones empresariales rentables, igual que protegen los recursos físicos y ejecutan operaciones empresariales rentables. En los negocios de varios sectores como la energía, el transporte, el comercio al detalle y la fabricación, se usan sistemas digitales y conectividad de alta velocidad para proporcionar un servicio eficiente al cliente y ejecutar operaciones empresariales rentables. Igual que protegen los recursos físicos, deben proteger también los recursos digitales y los sistemas frente al acceso no intencionado. El evento no intencionado de incumplimiento y acceso no autorizado a un sistema informático, una red o recursos conectados se denomina ciberataque. El éxito de un ciberataque produce la exposición, sustracción, eliminación o alteración de datos confidenciales. Las medidas de seguridad defienden frente a ciberataques y proporcionan los siguientes beneficios: prevención o reducción de costos de la brecha, mantenga una conformidad normativa, mitigación de ciberamenazas en desarrollo. Tipos de ciberseguridad. Los tipos de ciberseguridad se puede encontrar la ciberseguridad de software, que básicamente es la ciberseguridad que se encarga de proteger la integridad del soporte operacional de un sistema informático. También se encuentra la ciberseguridad de hardware, que es la que busca proteger la integridad del soporte físico de un sistema informático. Y también está la ciberseguridad de red, que es la que se encarga o está formada por todas las acciones dirigidas a proteger el acceso, uso, integridad y seguridad de la red y los datos que fluyen a través de ella. Busca proteger la integridad de la información durante los procesos de emisión y recepción de esta entre distintos sistemas informáticos, impidiendo que por el camino esta pueda ser interceptada y descifrada por una tercera persona. No existe una medida capaz de proteger contra todas las amenazas, por lo tanto se debe colocar varios niveles de protección. Ahora vamos con las ventajas y desventajas de la ciberseguridad. Una de las ventajas es que la ciberseguridad protege los datos personales, así como los datos confidenciales. Se ha vuelto crucial en este mundo tecnológico con la gran popularidad y uso de los dispositivos móviles. Cabe resaltar que también existen personas que utilizan sus conocimientos para realizar actividades ilícitas. Una de las ventajas es que preserva su sistema de métodos de piratería. Para eso se necesita ciberseguridad. El robo de datos es un término común utilizado en el día a día.
La seguridad cibernética, cuando se usa de forma adecuada, puede proteger los datos personales del robo y puede guardar información personal. También puede navegar por cualquier sitio web sin temor a robos y malware en las redes. La ciberseguridad se encarga de todo. Los datos entrantes y salientes se conservan bien con la ayuda de las medidas de seguridad de Internet. Una de sus desventajas es que las leyes de configuración de los cortafuegos son difíciles de entender y eso dificulta su configuración. También puede hacer que la seguridad del sistema a veces sea demasiado débil o alta. También cuando hablamos de su costo, en realidad se convierte en un proceso costoso y solo es recomendable para empresas. Seguridad de la información. Por seguridad de la información se entiende que es el conjunto de medidas preventivas y reactivas que permiten resguardar y proteger la información. Dicho de otro modo, son todas aquellas políticas de uso y medida que afectan al tratamiento de los datos que se utilizan en una organización. Básicamente, la seguridad de información como concepto se basa en 4 pilares: la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad y la autenticación. La disponibilidad es el acceso a la información cuando se requiere, teniendo en cuenta la privacidad. La confidencialidad, información accesible solo para personal autorizado. La integridad, información correcta sin modificaciones no autorizadas ni errores. Y la autenticación, información procedente de un usuario que es quien dice ser, se verifica y se debe garantizar que el origen de los datos sea el correcto. Esta es básicamente su función y su definición. Otra parte de su definición es que la seguridad de información es una pieza fundamental para que la empresa pueda llevar a cabo sus operaciones sin asumir demasiados riesgos. Las ventajas y desventajas de la seguridad de información. Una de sus ventajas es la protección de datos sensibles, ya que evita el acceso no autorizado a información confidencial como datos personales, financieros o empresariales, reduciendo el riesgo de robo de identidad o fraude. También otra ventaja es el cumplimiento normativo, ya que ayuda a cumplir con regulaciones y normativas como el GDPR o el HIPAA, entre otras, lo cual es esencial para evitar sanciones legales y mantener la confianza de los clientes. Una de sus desventajas de la seguridad de información son los costes elevados, ya que implementar sistemas de seguridad robustos puede ser costoso. Los tipos de seguridad de información. Hay 3 tipos de seguridad de información con los que trabaja cualquier organización. Primero está la sensible. La información es sensible en el sentido de que es información privada de los clientes de la organización y por lo tanto solo debe tener acceso a las mismas personas autorizadas. Luego está la crítica, que básicamente es la información que es indispensable para el correcto funcionamiento de la organización y sus operaciones. También está la valiosa, que es la información que la organización siga adelante. Tiene un alto componente subjetivo y lo que para una organización es información valiosa, para otra puede no serlo, ya que depende de la actividad y el sector. Ahora vamos con las formas y equipos para guardar información de datos. Una de las formas para almacenar datos podría ser los dispositivos de almacenamiento local, como los discos duros HDD o SSD, o unidades flash como USB. También se encuentra el almacenamiento en la red. Ahora vamos a hablar sobre la pérdida y recuperación de información. La pérdida y recuperación de información puede ocasionarse por errores humanos como el borrado accidental de archivos, la sobreescritura de datos importantes o la mala configuración del sistema. También puede ser por fallos de hardware o ciberataques y malware. Uno de los métodos para la recuperación de información podría ser realizar backups, que es lo más importante. Pero volvemos a hablarles sobre las formas y equipos para guardar información, que puede ser almacenamiento en la nube, almacenamiento local,
o respaldos. Almacenamiento local, se puede usar discos duros o USB, como ya dije. Almacenamiento en la nube, se almacenan los datos en servidores remotos accesibles desde cualquier lugar. Los respaldos, crear copias de seguridad de datos para recuperarlos en casos de pérdida. Uno de los métodos que utilizamos para la recuperación de datos es el backup. Pero primero necesitamos saber qué es un backup. Los backups no es sino una copia de seguridad a mayor o menor escala, que puede ser una versión reciente de la información contenida en todos los equipos de nuestra compañía, o puede tratarse de servidores completos con ingentes cantidades de datos. ¿Cómo funcionan los backups? Para realizar un backup suelen seguirse los siguientes pasos. La selección del material clave a respaldar, información irreemplazable de valía económica, de gran valía económica, etc. El almacenamiento es un sistema seguro de acuerdo con las posibilidades del individuo o de la organización. Si es posible, se debe hacer un respaldo local. Y también se debe hacer un respaldo externo, en otra empresa o servicio que resulte conveniente. Luego se debe hacer una actualización del respaldo tomando en cuenta los datos modificados de la información a guardar y la frecuencia con que se los modifica, de modo que el backup esté siempre lo más al día posible y la pérdida de información sea poca o se minimice. Existen numerosos programas, páginas, empresas y servicios en la línea que ofrecen planes de backup y recuperación de datos. El sector de la seguridad informática es en un mundo cada vez más digitalizado, un área informática en continuo crecimiento. La importancia de esto es que en los tiempos que corren la información en uno de los activos más valiosos para cualquier empresa, la pérdida de datos puede ser un golpe duro que afecta la reputación, la relación con los clientes, la productividad y, en el peor de los casos, la continuidad del negocio. Como ya dije la importancia, vamos a seguir diciéndola. Por eso la copia de seguridad se convierte en un proceso ineludible que debes tener siempre en cuenta. La copia de seguridad. La copia de seguridad no solo es importante para garantizar la protección de los datos, sino que también puede ser una herramienta de gestión empresarial útil. Con los backups, las empresas pueden acceder a versiones anteriores de los datos y realizar análisis corporativos que les ayuden a tomar decisiones más informadas. Las ventajas de los backups. Una de sus ventajas es que tiene la protección contra la pérdida de datos. Los backups permiten restaurar archivos en caso de pérdidas por accidentes, fallos de hardware, ciberataques o errores humanos. También está la recuperación en caso de desastres, ya que los backups son cruciales para la continuidad del negocio tras desastres naturales, fallos del sistema o incidentes que afectan el acceso a la infraestructura. Una de sus desventajas es los costes de almacenamiento, ya que mantener un backup, especialmente en grandes cantidades, puede requerir inversiones significativas en hardware o servicios de almacenamiento en la nube. Distintas formas de crear o formar y guardar los backups. Uno es el dispositivo USB, que son pequeños, económicos y convenientes. Los dispositivos USB están en todos los lados y su portabilidad significa que son fáciles de guardar en forma segura. Uno de sus pros es que es sumamente portátil, muy económico y puede transferir datos fácilmente. Uno de sus contras es que la portabilidad significa que son pequeños y fáciles de perder. Otra forma de guardar o crear backups son con los discos externos. Justamente viven fuera de tu computadora, lo que significa que pueden ser conectados a otra fuente. Si se usan para backup, es mejor no usarlos como dispositivos de cabecera para copias diarias. Uno de sus pros es que es relativamente económico y tiene mucho espacio para almacenar grandes archivos. Uno de sus contras es potencialmente abiertos problemas que hicieron perder los archivos en un primer lugar, como un corte de electricidad o malware.
Time Machine para los usuarios de Mac es una opción que hace backup automático a discos externos. Esta es de Apple, o sea, Apple vende su propia marca de Time Capsules inalámbricos, pero puede usar cualquier otro. Uno de sus pros es que es automatizado, por lo que no te olvidarás de estar al día. Por la frecuencia de los backups, nunca deberías estar atrasado. También respalda el disco, no solo los archivos importantes. Uno de sus contras es que la máquina inalámbrica dedicada es costosa, y otro de sus contras es que esto es un producto de Apple, lo que significa que solo es para Mac. Prevención y mitigación de riesgos. La prevención y mitigación de riesgos es la combinación de las técnicas y estrategias utilizadas para minimizar los niveles de riesgo y reducirlos a niveles tolerables. Al tomar medidas para negar amenazas y desastres, una organización estará en una posición sólida para eliminar y limitar los contratiempos. ¿Cómo funciona la mitigación de riesgos? Primero se identifica el riesgo. El primer paso es la mitigación de riesgo, es la identificación de riesgos, que es el proceso de comprender qué riesgos están presentes y evaluar la amenaza para la organización, así como para la operación y los empleados. Es importante considerar una variedad de riesgos comerciales, incluidas amenazas de ciberseguridad, por ejemplo. Luego se realiza la evaluación de riesgos. Una vez establecida una lista de riesgos identificados, el siguiente paso es el que el equipo de mitigación de riesgo evalúe cada uno y cuantifique los riesgos. Luego se prioriza el riesgo. En la evaluación de riesgos se compara la magnitud de cada riesgo y se los clasifica según la prominencia y las consecuencias. Este es un paso vital, ya que las organizaciones deben decidir qué riesgo tienen el efecto más condenatorio en la organización y su fuerza laboral. Luego, el seguimiento de riesgos, que es donde los riesgos pueden cambiar, al igual que los niveles de riesgo, en función de diversos factores. La fase de monitoreo del plan de mitigación de riesgos es un paso importante debido a estos riesgos en constante cambio. Al monitorear el riesgo, una organización puede determinar cuándo aumenta la gravedad y cuándo disminuye. También luego se implementa un plan de mitigación de riesgo, que una vez se ha evaluado y priorizado la evaluación de riesgos, es hora de implementar el plan. Durante este paso se deben implementar todas las medidas apropiadas en toda la organización. Los empleados deben estar informados y capacitados sobre todos los aspectos del plan de mitigación de riesgos. La importancia es que cuando ocurren instancias de riesgos comunes, las circunstancias pueden hacer que sean perjudiciales para una organización. Si una organización no está equipada para abordar el problema menor podría convertirse en algo catastrófico, dejando a la empresa con una carga financiera significativa. Eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Bye bye.